Bien, lo que nos toca ejercitar entonces es el tema de las leyes de Newton. En este caso creo que el profe ya terminó de pasarla. Vamos a ver cómo aplicar estas leyes en ejercicios típicos, ¿sí? En estos ejercicios donde hay que aplicar fuerza y cosas así. Entonces, para este caso, dice, un estudiante empuja un trineo cargado cuya masa es de 240 kilogramos a través de una distancia de, de 2,3 metros sobre la superficie sin fricción de un lado helado. Bueno, a lo que quiere decir eso es que no hay rozamiento entre el trineo y el suelo. Ella ejerce una fuerza horizontal constante F de 130 newton cuando lo hace. Véase la figura 1, esta. Si el trineo parte del reposo, me pide determinar la velocidad final. Entonces, lo que primero tenemos que tener en claro es realizar lo que sería el diagrama de cuerpo libre. Eso es lo primero que se realiza. Lo vamos a realizar para los dos cuerpos en este caso, cosa de eh, hacer una vista general del ejercicio para partir con eso. En sí, el diagrama cuerpo libre, si es que lo has visto alguna vez, Cristian, eh, sería la representación de las fuerzas que afectan a los cuerpos. Entonces, por ejemplo, si llamamos a la estudiante cuerpo 1 y a este cuerpo 2, voy a dibujar el correspondiente diagrama de cuerpo libre. Entonces, como te digo, de manera general, bueno, como les digo a todos los que vean el video, de manera general se ve las fuerzas que afectan a los cuerpos. Entonces, para la persona, uno, considerando que ya está empujando la caja, ¿qué fuerzas siente el cuerpo 1? ¿Qué fuerzas siente el cuerpo 1? Bueno, sí, 130 dime. newton. ¿Cómo? 130 newton. No me refiero a la magnitud, sino qué fuerzas le están afectando de manera general. Después Mm. vemos las magnitudes al cuerpo 1, o La sea, a la persona. gravedad. Bien, una primera fuerza sería la fuerza de gravedad y esta generalmente sigue la dirección de la aceleración de gravedad. Entonces, antes de anotarla, lo que a mí se me olvidó hacer, pero tienen que hacer ustedes, es generar el sistema de coordenadas. O sea, en este caso, voy a regir por el típico, donde X es positivo hacia la derecha, Y es positivo hacia arriba. No, se cayó el programa, no sé por qué. Ahí está. Voy a anotarlo aquí, ¿no? El típico eh, sistema de coordenadas. Entonces, como tú me dijiste, el cuerpo 1 está sintiendo la fuerza de peso, la gravedad. Esa fuerza afecta hacia abajo. Lo voy a anotar con notación gringa mejor, un poco más corta. Es peso, sí. Entonces, en este caso, está el peso hacia abajo. ¿Qué otra fuerza más siente el cuerpo 1? ¿O le está afectando? La fuerza de roce. Ya, dijimos que en este caso no hay roce, ¿ya? Verdad, porque está sobre hielo. Sí. ¿Qué otra fuerza más siente el cuerpo 1? Pongámoslo de esta manera. Si únicamente el cuerpo 1 tuviese en la fuerza de peso, eso quiere decir de que debería poder desplazarse o acelerar hacia abajo. Pero algo está impidiendo que el cuerpo se mueva en dirección del eje Y. Por ende, hay algo que está contrarrestando el peso. ¿Qué fuerza contrarrestaría al vector peso?
En este caso, lo que impide que haya movimiento en el eje Y es que justamente la persona, al estar situada en el suelo ejerce una fuerza a la persona. Esa fuerza se denomina fuerza normal. En este caso, la normal, ¿cómo se le llama normalmente? Va a poseer la misma magnitud que el peso debido a que esto está en un plano horizontal. Y eso implica que no hay movimiento en el eje Y. Bien, ¿se entiende lo de la fuerza normal, Cristian? Es lo que está afectando el suelo a la persona. Sí. Siempre que haya un cuerpo apoyado en alguna superficie, va a haber una normal. Ahora, no y la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie, que quede claro eso. Entonces, en este caso, como la superficie es en el eje X, esta normal va a ser perpendicular a esta. Y por último, ¿qué otra fuerza más creéis que le está afectando a la persona? Bueno, se nos dice que se le está ejerciendo una fuerza a este cuerpo de, lo voy a llamar fuerza 1. Esa fuerza es la que esta persona ejerce el cuerpo, por ende, esta es la fuerza que siente el cuerpo. Y debido a la tercera ley de Newton, toda fuerza tiene su reacción, ¿cierto? Si esta persona le ejerce tal fuerza al cuerpo, va a sentir una fuerza de igual magnitud, pero de sentido contrario. Por ende, esta persona está sintiendo también la fuerza que está ejerciendo el cuerpo. De esta manera. Ya, ¿se entiende el planteamiento del diagrama cuerpo libre? Al menos para la persona. Mm, profe, la de la fuerza uno no me quedó muy claro. Ya. Mira, lo que pasa es que pongamos el ejemplo de que si una persona, por ejemplo, está apoyándose, ejerciendo fuerza a una pared, digamos una fuerza, esta persona le ejerce a la pared una fuerza F, ¿cierto? La pared va a sentir esa fuerza, ¿cierto? Por lo tanto, si la pared siente esa fuerza, por la tercera ley de Newton, que indica que cada cuerpo, al ejercer fuerza, va a recibir como reacción la misma fuerza, pero de sentido contrario, esta persona, al ejercer esta fuerza a este muro, la misma va a sentir la fuerza que está ejerciendo él mismo, pero en sentido contrario. Por ende, esta persona, al ejercer fuerza a la pared, siente una reacción de su propia fuerza, la cual va a estar dada por la misma magnitud que la fuerza que le aplica a la pared, pero en sentido contrario. ¿Sí? En este caso es lo mismo. Esta persona, al ejercer una fuerza F1 a este bloque para que se mueva, siente la reacción de esta, la cual es la fuerza de misma magnitud, pero sentido contrario. Esa es por la tercera ley de Newton. Eso indica esa ley. ¿Se entiende un poco mejor? Sí. Bueno, voy a borrar esta parte. Ahora vamos a hacer el diagrama cuerpo libre para la caja. Voy a copiar esto. Entonces, para, el, para la caja, ¿qué fuerzas van a afectar a la caja? Bueno, se va a afectar, al igual que el anterior, el peso, que en este caso va a ser el peso 2, porque eso es inherente de estar en la Tierra. Va a sentir una fuerza normal también, debido al contacto en la superficie. Y por último, como ya sabemos,
le está afectando la fuerza que ejerce la persona. Por lo tanto, va a sentir la fuerza, en este caso llamémosla F1, hacia los positivos. Bien, el diagrama cuerpo libre para la caja 2 se entiende. Después vamos a ver unos diagramas un poco más complicados. Sí. Bien, entonces vamos a lo que nos pide. Bueno, nos dice que bien, estudiante empuja. Bien, me pide entonces determinar la, la velocidad final considerando que se está aplicando una fuerza constante a la caja, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que determinar primero que todo es la aceleración que posee la caja. Por segunda ley de Newton, mediante la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Ahora, en nuestro caso, solamente vamos a considerar la fuerza que se está aplicando en el eje X. Así que generalmente uno para trabajar con esto separa en eje. En este caso, considerando el eje X, vamos a tener la fuerza F1 que está solamente en el eje X igual a la masa de la caja por la aceleración, que también va a estar dada en el eje X. Bien, entonces para determinar la velocidad final que posee la caja, voy a determinar la aceleración simplemente aplicando esto que tengo acá. La fuerza es de 130 newton y la masa de la caja es 240. Esto aproximadamente me va a dar 0,54 metros partido en segundo al cuadrado, ¿cierto? Me dice que el trineo parte del reposo. Eso es un dato para poder determinar la velocidad ahora. Entonces, ahora considerando movimiento rectilíneo uniforme acelerado, yo tengo la ecuación típica. En este caso mejor la definición de aceleración. No nos va a servir, voy a ocupar esta ecuación. Velocidad final es igual al cuadrado menos la velocidad inicial. Va a ser igual a 2 veces la aceleración por la distancia recorrida. Entonces sabemos que esto parte del reposo, por lo tanto, esta de acá es 0. Despejando, la velocidad final va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la aceleración por d, y reemplazando los datos, tengo que estas 2 veces 0,54 por la distancia recorrida hasta acá, 2,3 metros. Y eso me va a dar aproximadamente 1,6 metros partido en segundo. Y esta sería la respuesta. Bien, ¿se entiende? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Alguna duda? Profe, no entendí por qué se tenía que ocupar el MRUA aquí. Ya. Lo que pasa es que como se le está aplicando una fuerza constante a la caja, si te fijas, la fuerza constante va a implicar entonces una aceleración constante, ¿cierto? ¿Cierto? Sí.
Bien, y si tenemos entonces un cuerpo con un movimiento con aceleración constante, puedo utilizar esta ecuación, ¿cierto? Sí. Eso. Ah, ok. Así que si hay fuerza constante aplicada, eso implica aceleración constante, y si tengo aceleración constante, el movimiento del cuerpo puedo utilizarlo por cualquier ecuación del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. En este caso, esta, por ejemplo. Eso, únicamente eso. Bien, pasemos al siguiente, que en realidad es una continuación de este, así que mejor lo voy a hacer aquí mismo. Bien, este era el ejercicio 2 que está marcado en la guía, pero en realidad lo voy a continuar acá porque es la continuación. Siguiendo el problema anterior, la estudiante quiere invertir la dirección de la velocidad del trineo en 4,5 segundos. Me pide determinar la fuerza necesaria para realizar esto. Entonces, para poder hacer esto, lo que vamos a considerar es que eh, para poder invertir la velocidad, lo que tiene que hacer es lograr llegar a la velocidad cero, ¿cierto? Después de lograr la velocidad cero, es posible eh, luego determinar una velocidad que fuese eh, negativa. ¿A qué me refiero con esto? O bien, no, consideremos que como quiere invertir la velocidad, digamos que quiere lograr que esta velocidad de acá sea negativa. Por lo tanto, para lograr eso, tiene que aplicar cierta fuerza a la caja. Ahora, si yo estoy empujando la caja, perdón, si estoy empujando la caja a esta dirección, para poder invertir la velocidad, necesariamente tengo que aplicar la fuerza hacia el otro lado. Por lo tanto, para lograr eso, voy a acá pegar otra imagen. Esta está sola. Para este caso, si inicialmente el movimiento posee velocidad en ese sentido, velocidad 1 por ejemplo, o inicial. Ahora, si yo quiero que mi velocidad final sea en esa dirección, necesito que la persona aplique una fuerza a esa dirección con tal de que luego la aceleración posea la misma dirección, o sea, esté en esa misma dirección para allá. ¿Se entiende eso, Cristian? O sea, si yo quiero cambiar el sentido, eh, necesito entonces aplicar una fuerza al sentido contrario. Sí. Bien, si hay algo que no entiendan, me dicen nomás ya. Por lo tanto, lo que voy a intentar lograr es que mi velocidad final esté en sentido contrario a la inicial, pero con su misma magnitud. Por lo tanto, necesito que esta sea menos v inicial. Me dice que es necesario lograr la velocidad final en 4,5 segundos. Por lo tanto, siguiendo esta definición, donde la aceleración es igual a la diferencia de la velocidad con respecto a la tasa de cambio en el tiempo, esto va a ser igual a velocidad final menos velocidad inicial. Voy a seguir acá. Y la velocidad final, como ya planteamos, es menos la velocidad inicial.
Por lo tanto, esto va a ser menos 2 veces la velocidad inicial partido en el tiempo que me están pidiendo. El tiempo que me piden es 4,5 segundos y menos 2 veces la velocidad inicial, esta es 1,6. Eso me dará aproximadamente menos 0,71 metros partido segundo al cuadrado, que sería entonces la desaceleración para poder cambiarle el sentido a esto. Ahora, fíjate que, dado el sistema de coordenadas que vimos inicialmente, dijimos que X es positivo hacia la derecha e Y positivo hacia arriba. Ahora, si te fijas, me dio aceleración negativa. ¿Qué quiere decir que la aceleración sea negativa? Que se está deteniendo. No necesariamente. Tiene que ver con la dirección del vector. Acuérdate que esto es solo en el eje X. Si yo tengo una aceleración negativa, ¿qué indicaría eso con respecto al sistema de referencia? Que estoy yendo al lado contrario del eje X. Bien, y justamente eso es lo que nosotros queríamos, que esto fuese hacia el contrario, ya que inicialmente el movimiento era hacia el positivo, ¿cierto? Sí. Así que por ahora vamos bien. Acuérdate que normalmente hay que tratar de ir analizando los datos que uno obtiene. Si yo hubiese ahora obtenido una aceleración positiva, eso no indicaría que estoy desacelerando esto o cambiándole la dirección de velocidad, sino que estaría aplicando una aceleración en el mismo sentido inicial, lo que estaría malo. Bien, me pide la fuerza necesaria. Así que, siguiendo la segunda ley de Newton de nuevo, fuerza 2 va a ser igual a la masa por la aceleración que quiero llamar aceleración 2. Esta va a ser igual, la masa es 240 kilogramos por la aceleración que es menos 0,71. Y eso me va a dar aproximadamente menos 170 newton. Y esa sería la respuesta. Si te fijas, sigo corroborando lo que habíamos dicho. Como tengo que aplicar una fuerza en sentido contrario al movimiento inicial, esta fuerza tiene que ser negativa. Bien, ¿se entiende hasta acá, Cristian? ¿Algo que no haya quedado claro para repasarlo? Bien, Luciano, ya terminamos los primeros 2 ejercicios, pero están grabados, así que eso va a estar subido, yo creo que hoy mismo. Voy a seguir realizando los ejercicios para no atrasarme y bueno, ahí tú puedes preguntarme después por correo si te parece, si tienes dudas con respecto a lo que se realizó acá. Profe, ¿Sí? Dime. y no me queda un poco claro el tema de la velocidad. Ya. ¿Por qué? Del, ¿Qué cosa? am, de por qué la velocidad final tenía que ser con la velocidad inicial del otro, pero en negativo. Ya. Lo que quiere hacer es invertir la dirección de la velocidad. Entonces, por ejemplo, si este cuerpo inicialmente viajaba en una velocidad inicial hacia allá y quiere invertirla, quiere que esta velocidad sea invertida. ¿Cómo debe de ser esa velocidad para que se invierta esta? Para hacer la inversa de esta. Mm, Debería ser para que se invierte, debería como intentar como así decirlo, tocarlo, pero con el doble de velocidad para que se detenga y para que después vuelva para el siguiente lado, ¿no? Ya mira, que en ese caso no es que se aplique el doble de velocidad. Posiblemente, de hecho, si te fijas, es necesario que la aceleración sea el doble de la velocidad para cambiarla, ¿cierto? En eso estás bien, eso es correcto.
Eso es lo que se muestra acá, ¿cierto? Sí. Pero en términos de lo que yo quiero conseguir, si mi velocidad inicial es así, ¿cómo tendría que ser la expresión? ¿Cómo tendría que ser ahora una velocidad final para que sea inversa a esta? Debiese ser en sentido contrario, ¿cierto? Pero con la misma magnitud, ¿cierto? Mm, Para que ok. se invierta. Por lo tanto, para lograr eso, mi velocidad final, ahora en términos de sentido, esta de acá es positiva, pero mi velocidad final tiene que ser entonces la inversa de esta sería simplemente el sentido contrario, que sería menos v inicial. Por eso lo que está acá se considera la velocidad final como menos v inicial. Luego esto yo lo puedo aplicar en la ecuación de aceleración. ¿Se entendió Ah, mejor? sí. Ya, y de hecho está bien porque si te fijas, la aceleración para poder hacer esto necesita ser el doble. En este caso se le aplica un factor de 2 veces la velocidad inicial, pero negativa, para poder cambiar el sentido. ¿Te fijas? Justo acá. Bien, continuemos. Vamos a pasar al ejercicio 2. ¿Cuál es el ejercicio 2? Ah, ya, el ejercicio 2 ya se pone un poco más entretenido. Bueno, en realidad el ejercicio 3 de la guía, pero se entiende. Bien, acá vamos a seguir con los trineos. No, yo creo que en este libro al menos usan tanto los trineos por el sentido de que deben usarse generalmente sobre superficie eh, con hielo o con nieve, ¿cierto? Por ende van a tener menos roce. No es muy chileno obviamente el ejemplo, porque aquí no, solamente hay que estar en el sur para eso. Ver eso. Bien, dice, un trineo de masa 7,5 kilogramos, el que está acá, es jalado a lo largo de una superficie horizontal sin fricción por medio de una cuerda, como la que se muestra acá. Se aplica a la cuerda una fuerza constante de 21 newton. Me pide analizar el movimiento si, primero que todo, la cuerda está horizontal. Bien, para este caso vamos a únicamente realizar el diagrama de cuerpo libre para el trineo, que en este caso lo llaman masa 1. Así que lo mismo, ¿qué fuerzas le están afectando al trineo? Considerando la primera suposición, o sea, la cuerda horizontal. Bueno, primero que todo, perdón, vamos a definir el sistema de coordenadas como el típico de esta forma, donde el X va a ser horizontal a la superficie. Bien, ¿qué fuerzas están afectando el trineo? Lo espero para que me respondan. La fuerza de gravedad. Ya, bien. El peso Sí. dirigiéndose Al- hacia abajo. Lo voy a anotar con notación gringa. W. ¿Qué más? la normal. La normal. Siempre la normal perpendicular a la superficie. ¿Y qué más? ¿Qué más? Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? la fuerza con la que lo jalan. Bien. En este caso, para el caso A, la fuerza con que jala el trineo es horizontal. Por lo tanto, esa fuerza la voy a considerar que se aplica hacia acá. ¿Sí? Esta va a ser F1. Bien,
me pide analizar el movimiento. Igual es una pregunta como bastante abierta. ¿Qué podría yo decir del movimiento? Podría determinar su aceleración, por ejemplo. Entonces, dado esta suposición, lo que voy a hacer en este caso es, a ver, bien, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. La sumatoria de fuerza va un poco más general, es igual a m por a. Ahora, analizando únicamente el eje X, tengo F1 que está en sentido positivo y esto va a ser igual a m por a, ¿cierto? De aquí lo que puedo hacer es determinar la aceleración en el eje X. Por lo tanto, a ver, tengo que la aceleración va a ser igual a F1 partido en m. Esto va a ser 21,7,5. Y eso, a ver, deja buscar el valor para anotarlo al tiro. Bien, el valor de eso va a ser 2,8 metros partido en segundo al cuadrado. Y ahí estaría entonces, en este caso, el análisis para el caso del eje X. Así que, a diferencia del anterior, lo que vamos a hacer es analizar el eje Y. Eje Y, aplicando lo mismo, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a la aceleración del eje Y, ¿cierto? Pero sabemos que en el eje Y no hay movimiento. Por lo tanto, si no hay movimiento, ¿cuánto vale la aceleración? Espero que me respondan. Si no hay movimiento, ¿cuánto vale la aceleración? 0. Bien, así que al tiro esto se hace 0. Me queda entonces que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Ahora, ¿qué fuerzas tengo en el eje Y? La fuerza normal hacia los positivos, ¿cierto? Y la fuerza de peso hacia los negativos. Y eso va a ser igual a 0. Por lo tanto, de aquí obtengo que la normal va a ser igual al peso, ¿cierto? O sea, en magnitud son iguales. ¿Y cuánto vale la normal? Bueno, esto de acá, el peso es m por g. Y para este caso, la masa del trineo es 7,5 y esto de acá podríamos aproximarlo a 10. Así que esto aproximadamente es 75 newton. Bien, ¿se entiende hasta acá? Profe, no me ¿Sí? quedó, no me quedó muy claro por qué en este ejercicio se tiene que calcular la normal y en el otro como no. Ya, lo que pasa es que en el otro te pedían algo específicamente y acá te dice analice el movimiento. Por eso. No. Ok, Entonces es una pregunta un poco general. Aquí vamos a... En este caso vamos a dejarlo hasta esta parte, pero la idea de este caso era hacerlo un análisis más general. Así que aquí analizamos el eje X y el eje Y obtuvimos esto. De hecho aquí esto igual es importante porque así corroboramos que en este caso, dada la suposición de que no hay movimiento en el eje Y, esto dio igual. Bien,
¿Se entiende hasta ahí, Luciano? ¿Sí podéis decirme si se entiende? Que dijiste sí, pero no sé en qué momento lo hiciste. No, si podía escribir, pues no hay problema. Ya, vale. Ya, pues, vamos a la suposición 2. Vamos a copiar esto. ¿Y cuál es la diferencia de la suposición 2 con el caso anterior? La única diferencia es que ahora voy a considerar que la cuerda forma un ángulo de 15 grados con respecto a la horizontal. Y para ese caso, lo que voy a hacer es dibujar ese vector de fuerza, pero ahora considerando que se está aplicando como se muestra acá, justamente en la imagen. Para ese caso, la fuerza apunta así, F1, y este ángulo de acá, si no me equivoco, es 15 grados. Así que ahora la disposición de las fuerzas van a mover una diferencia, la cual va a ser igual de importante. Eh, ya para continuar, tenemos esto de acá, vamos a aplicar el mismo análisis anterior. ¿Se entiende por qué en este diagrama de cuerpo libre la flecha en la fuerza está en esa dirección, cierto? Es porque está jalando, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad, por así decirlo, es la fuerza que siente por la cuerda, habría una fuerza de tensión. Pero el trineo justamente siente esa fuerza en esa dirección porque está con este grado de elevación, ¿sí? ¿Se entiende que es por eso? Sí. Ya. Por lo tanto, vamos a considerar eso y vamos a analizar de nuevo mediante la segunda ley de Newton. Primero que todo, el eje X. Que tenemos que la sumatoria de fuerza en el eje X van a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Bien, si se fijan, en este caso ya la fuerza F1 no está completamente en el eje X, sino que va a tener componentes de la fuerza en el eje X, debido a que posee componente. Vamos a aplicar aquí trigonometría para determinar cuánto vale la componente de esta para considerarla únicamente en el eje X. Entonces recordemos que en este caso la componente sería el largo de acá hasta acá. Así que sería esa magnitud sería F1 por el coseno del ángulo, en este caso de 15. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Se entiende eso? Dígame si se entiende o si no, para ver si se puede repetir de alguna otra forma. Esto es simplemente aplicar trigonometría, ¿sí? No es nada más que eso. Bien, suponiendo que entiendan, considerando esto, vamos a aplicar lo mismo, determinar la aceleración. En este caso, la aceleración va a ser igual a la masa por F1, no, al revés, F1 por el coseno de 15 partido la masa. Así que aquí, reemplazando los datos simplemente, lo que vamos a obtener es que la aceleración es 2,7 metros partido segundo al cuadrado aproximadamente. Ahora, según lo que ustedes ven, ¿tiene sentido que la aceleración sea menor en este caso que en el anterior?
Es una buena pregunta. ¿Tiene sentido, no? Dígame, dígame. Se ve afectada por la gravedad, por eso es menor. ¿Por qué afectada por la gravedad? ¿Será por eso que es menor? Porque en realidad si te fijas, si se fijan, la gravedad no ha variado. La gravedad en la suposición 1 y en la 2 es la misma. Así que en realidad no sé si necesariamente eso es lo que está afectando a que la aceleración bajó. Ahora, ¿qué más se le puede ocurrir? Profe, Sí, puede ser en el sentido de que como ahora se lo está jalando con un ángulo de 15 grados, sí, nuestra fuerza varió en base a ese ángulo. En cambio, cuando lo estamos haciendo horizontal, la fuerza no tenía ninguna variación. ¿Puede ser por eso? sí, efectivamente es por eso. Si se fijan, estoy aplicando la misma magnitud de fuerza. La diferencia es que al aplicar este grado de inclinación, lo que yo considero en el eje X es la componente. Y recordemos que por Pitágoras, si ahora F1 es la magnitud, necesariamente la componente en eje X va a ser menor que F1. De hecho, si calculásemos simplemente esta parte de acá, lo que se obtiene es un valor menor. Por ende, al aplicar ese grado de inclinación, la fuerza que estoy aplicando en X es menor. Es justamente lo que tú dijiste. Bien, pues, vamos al eje Y y con eso terminamos este ejercicio. En el eje Y lo que tenemos, y vamos a volver a suponer, es que no tenemos movimiento. Y al no tener movimiento, esto es cero. Así que veamos las fuerzas que se están afectando en el eje Y. ¿Qué fuerzas están afectando en el eje Y? Luciano, digo Cristian, aprovechando que tiene el micrófono abierto. La gravedad. Bien, la gravedad con sentido negativa o positiva. El peso en realidad, está um, un poco más correcto decirlo. El peso negativo o positivo. um, Acá está tu referencia. Positivo. Este es el peso. Negativo. Bien. ¿Qué más? La normal. Bien. ¿Algo más? Mm, ¿Qué crees tú? ¿Algo más podría estar afectando al eje Y? mm, la masa. No, la masa es justamente el peso está relacionado con la masa. Ah, ¿Qué más está afectando en el eje Y? Ya para no darle más tiempo a eso, si te fijas, la fuerza F1 tiene componente en el eje X y tiene componente en el eje Y. sí. Bien, eso, pues. Entonces, ¿qué más tengo aquí? La componente de la fuerza 1 en el eje Y. ¿Y esta va a ser positiva o negativa? Positiva. Bien. Y según términos, siguiendo, bien, bien, Cristian, digo, Luciano, siguiendo la regla pitagórica, por así decirlo, ¿cómo se expresa la componente en el eje Y? F de 1 por seno de 15. Bien, f de 1 seno de 15. Excelente. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a determinar la normal.
porque el peso únicamente depende de la masa por la gravedad. La normal es la que varía en este caso. Así que despejando la normal, tenemos que esta va a ser igual a el peso menos F1 partido en por seno de 15. Y determinando esto al tiro en realidad, esto va a dar aproximadamente 69 newton. Y tenemos ahora otra diferencia, que la normal, ahora en este caso, es menor que la anterior. Entonces les pregunto, ¿por qué es menor que la anterior? ¿Qué está afectando? ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Bueno, para no alargarnos tanto, si se fijan, en este caso de acá, únicamente en el eje Y, al tener la fuerza de peso, al ser la normal una reacción de, de estar apoyado en la superficie, acá únicamente la reacción que tienen es con respecto al peso. Pero si yo evidentemente estoy tirando algo con un grado de elevación, como está acá, yo estoy aportando fuerza hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza con la que el objeto está apoyado en la superficie es menor, ¿cierto? Tiene todo el sentido, pues si yo estoy tirando algo a un grado de inclinación, de hecho, es posible que en algún momento esto se empiece a levantar, ¿cierto? Si yo estoy con este grado de inclinación y, por ejemplo, aumento la fuerza, puede que esto llegue a levantarse, ¿cierto? ¿Se entiende eso? A lo que me refiero es que si ustedes están empujando algo de esta manera, seguramente si ustedes aplican mucha fuerza, el trineo puede empezar a levantarse, al menos desde el inicio, ¿cierto? Corrobórenmelo, si es que lo pueden ver, ¿sí? Por lo tanto, eso indica que al aportar esta fuerza, ustedes están contribuyendo a una fuerza que está levantando, y como están levantando el trineo, la fuerza de reacción de estar apoyado en la superficie es menor. De hecho, si esta fuerza eh, fuera superior, ¿cierto? Si esta fuerza fuese mucho mayor, es posible que inclusive el trineo empiece a despegarse del piso, inclusive a elevarse, ¿cierto? Díganme si se entiende eso. Por eso en este caso de acá, la normal es menor, ya que la fuerza de contacto con el piso es menor. Sí se entiende. Bien, vamos al último. ¿Alcanzamos a hacerlo antes de terminar esta ayudantía? Este es el ejercicio 3. Ahora sí, vamos a ponernos a hacer los típicos ejercicios de mecánica. Bien, dice que un bloque de masa 18,5 kilogramos está mantenido en su lugar por una cuerda sobre un plano carente de fricción, inclinado a un ángulo de 27 grados, como se muestra en la figura. Me pide primero halle la tensión en la cuerda y la fuerza normal ejercida por el bloque, ejercida al bloque por el plano inclinado. Ven, como les dije, ahora esto es más como los típicos ejercicios que son de mecánica. Vamos a hacer un análisis del diagrama cuerpo libre de esto. Así que, para partir, vamos a revisar la A. Vamos a realizar el diagrama cuerpo libre de esto. Bueno, en este caso, si se fijan,
la gravedad apunta hacia abajo. Y mi sistema de coordenadas, lo que yo recomiendo para estos casos es que el sistema de coordenadas lo hagan, fijen el eje X horizontal a la superficie. ¿Qué significa eso? Que en este caso mi eje X va a ser de esta manera. ¿Por qué horizontal a la superficie? Ahora lo van a ver. Analicemos las fuerzas que están afectando a la masa en este caso. ¿Qué fuerzas le están afectando? Ya partamos, díganme ustedes. ¿Qué fuerzas siente el cuerpo? Ya, pues, ¿qué fuerza? La normal, bien. La normal, recuerden que es siempre perpendicular a la superficie, o sea que la normal va a ir hacia acá. ¿Qué más? El peso, y el peso va en dirección de la gravedad. La gravedad normalmente se fija hacia abajo, así que el peso en este caso va a ir así. Sí. ¿Qué más está sintiendo la caja? Hay una fuerza más. Bien, esa fuerza es la tensión. Justamente esta cuerda ejerce una tensión a la caja que es justamente la fuerza que la está manteniendo en su lugar, ¿cierto? Si se cortase la cuerda, ya no habría esta fuerza de tensión. Bien, siguiendo esto, voy a realizar el diagrama cuerpo libre para la caja. Y ese diagrama lo voy a seguir con las referencias que puse ahí. Entonces, según mi referencia, la fuerza de tensión está hacia acá, ¿cierto? La fuerza de normal está hacia arriba. Y mi fuerza peso tiene una inclinación hacia acá. Entonces, la típica de este tipo de ejercicio tiene que ponerse con el ángulo, si no va a estar malo. Siempre con el ángulo. Ah, sí, pues, normal. Ah, no, 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 mira. Fíjate que mi sistema de coordenadas está de esta forma. Como les digo, poner el eje X paralelo al plano. Y si te fijas, sería como tomar esta imagen y rotarla. ¿Cierto? ¿Se entiende? En este caso, yo considero que mi referencia es así, por lo tanto, al rotarlo únicamente, y esa es la facilidad de esto, mi W queda con un ángulo. En cambio, mi normal y mi tensión quedaron juntos con los ejes. Y eso sí va a facilitar el cálculo. Ahora, lo que tenemos que hacer es determinar con qué ángulo está eh, este vector desplazado. Normalmente, ese ángulo va a depender obviamente de la inclinación. Ahora, ¿cómo se puede determinar ese ángulo? Bueno, después de que ustedes llegan a ejercicio ya van a saber de memoria dónde se repite el ángulo, pero en realidad, si aquí marcamos este dibujo, así como está acá, voy a alargar el eje. Voy a ver si lo puedo acercar. Esto es sencillo. Ya, tengo este plano acá abajo, de acá, ¿cierto?
Este plano que voy a dibujar en verde es paralelo al azul, ¿cierto? Y esta línea de acá continúa así, como lo estoy marcando. Entonces, este ángulo es igual al ángulo de acá, ¿cierto? Díganme si lo entienden. Díganme los dos, por favor. Ese ángulo que está en este plano acá es igual a este. No te queda muy claro. ¿Qué no te queda muy claro? ¿Qué parte? Porque puede ser anterior, no me dijiste. Profe, no me queda muy claro lo de la línea verde. Ah, ya. Es una línea verde que yo simplemente agregué para mostrar que es paralela a este plano de acá, a este suelo. Al suelo que está acá. Al suelo que está en azul. Ah, ok. Es una línea paralela cualquiera a este suelo de acá. Ahora voy a explicar por qué es paralela. Porque entiendes que este ángulo de acá se repite acá, ¿cierto? Porque este plano es paralelo a esta línea. ¿Se entiende eso? ¿Que este ángulo es igual a este? Sí. Bien. Y como esta línea verde y esta azul son paralelas, eso quiere decir que este ángulo se repite acá, ¿cierto? Díganme los dos, porfa. Ya, Luciano me dijo que sí. Cristian, ¿entiendes por qué se repite? Recordemos que esta es simplemente la regla de, de las líneas paralelas. En este caso, si yo tuviese esta línea paralela, este ángulo de acá es igual a este. En este caso lo mismo. Este ángulo se repite acá. ¿Se entiende? Sí. Por lo tanto, y aquí viene la última parte, si este de acá, si este ángulo, bueno, es igual al que está acá, este ángulo de acá es el complemento, que sería 90 menos teta. 90 menos teta. Y si es 90 menos teta, eso quiere decir que acá, a ver si tengo otro color, eso quiere decir que el ángulo que está acá es teta. Eso, ¿se entiende? Aquí está la regla. Siempre que hay un plano inclinado y ustedes consideren este sistema coordenado, les queda así, el ángulo que se repite siempre es acá. O sea, si mi plano inclinado es 27 grados, el ángulo entonces ustedes lo van a ver acá. Esa es la regla, siempre se va a repetir, así que el tema era ver si se podía entender cómo obtenerlo. Pero bueno, llegado a ese punto, eh, díganme si hay algo que que no haya quedado claro o en general se entendió. Ahí después ustedes pueden revisarlo igual, no es tan complicado. Profe, ¿Sí? sí, una duda. ¿Ese ángulo solo sirvió, por ejemplo, para este ejercicio o para la mayoría de ejercicios debería ser igual? Si todos los ejercicios que tengan que ver con rampas, que son súper típicos, sirve. Se repite aquí. Ah, Si tú eliges el sistema de ok. coordenadas como yo lo hice, o sea, paralelo al plano. Ya, entonces, para Ok. no alargar más esto, démosle a buscar la tensión. Me están pidiendo esta tensión que está acá. Bueno, ahora está súper manchado esto, pero a ver si puedo. Bueno, da lo mismo, porque aquí tengo el diagrama. Entonces me pide la tensión, que es la fuerza de la cuerda. Así que para hacer eso, lo que vamos a hacer es analizar los ejes. Eje X, pero voy a así mejor.
El eje X voy a tener sumatoria de fuerza en el eje X, eso va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Pero recordemos que el cuerpo está quieto, ¿cierto? Está en reposo. Por lo tanto, esta cuestión de acá es 0. Así, obtengo que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Ahora analicemos la fuerza en el eje X. La primera fuerza en el eje X es la tensión, que es positiva, menos la componente negativa de esta en el eje X. Y ahora, para que no se aprendan a que el coseno del vector es el eje X y el seno implica el eje Y, si se fijan en este caso, eh, la componente en X de W es el seno del ángulo, ¿cierto? Porque es el ángulo, es el cateto opuesto, que sería acá. Así que de esta expresión es sencillo obtener cuánto vale la tensión. El peso va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo, que en este caso es 27 grados. Bien, eso va a ser igual a la masa del cuerpo es 18, la gravedad dejémosla como 10 por el seno de 27. Y eso va a dar aproximadamente 80 newton. Ya estaría. Bien,